Vamos a hablar acerca de la distribución normal estándar. Bueno, quiero comentarles de que esto es la parte importante de estadística porque nos ayuda a ver la mayoría de procedimientos estadísticos que se basan en la distribución que vamos a presentar en este momento. La gráfica que se trabaja en esta distribución normal es una curva acampanada que se extiende a lo largo del eje X. Entonces, voy a colocar más o menos cómo es que es la curva. Solamente voy a Lick, una poner... pregunta. ¿Sí? La semana pasada no subió, al menos a los de psicología, no nos subió no sé cómo le llamaríamos a este como cuaderno o esta pizarra que usted utiliza. Ah, el PDF. Ajá, Fíjese que lo mandé al grupo. O está lo en el mandé al grupo. WhatsApp. Ah, ok. Ajá. Muchas gracias. No hay pena. Va. Entonces, la gráfica iría más o menos así. Esta sería la distribución. Aquí tendríamos, por ejemplo, aquí, cabal, aquí en el centro, en el punto más alto. Aquí vamos a señalar el promedio. Y aquí toda la parte que nosotros tengamos de la figura de abajo va a estar el área bajo la curva. Entonces les quiero comentar que, bueno, desde este estudio viene desde hace tiempo, no es algo nuevo. Más o menos el estudio de esto viene desde el siglo XVIII. Todo esto se dio porque profesionales se interesaron más que todo a poder ver cómo ganar los juegos al azar. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes observan estos conceptos estadísticos que hemos estado estudiando, también ayudan para poder estimar y poder ver cómo, eh, cómo poder ver la situación de mejor manera. Entonces, los matemáticos, en este caso como de Moivre, se empezaron a ver cómo poder transformar y comenzar con sus estudios. De Moivre fue el primero que empezó a hacer estos estudios, y ahora a principios del siglo XIX pues vinieron otros matemáticos más para aportar. Entre ellos figuran matemáticos reconocidos. El primero fue considerado el príncipe de las matemáticas, que es Friedrich Charles Gauss. Y el segundo, que no se queda nada atrás, es muy bueno, es Laplace. Es un matemático muy bueno. Entonces ellos ampliaron el desarrollo del concepto de la curva y el de la probabilidad. Entonces, en estos momentos actualmente, a esta curva nosotros la vamos a conocer como curva de error, curva de campana, curva de Gauss o curva de móvil. Entonces, como les estaba indicando, la altura máxima de la curva es la media aritmética o la media que estamos trabajando. Esto es asintótica porque las colas de la curva que nunca van a tocar el eje X, sino que se van a prolongar indefinidamente en uno u otro sentido. Entonces, el rasgo más importante de la curva normal es que hay una simetría. Ustedes pueden ver que lo que nosotros tenemos aquí es simétrico en la parte de acá. Entonces, se va a representar como unimodal también, solamente va a representar una moda, y son los que tienen el punto máximo de frecuencia. Entonces, el área que nosotros, lo que le estoy señalando aquí, el área que está bajo la curva, y va a ayudar para emplear la resolución de problemas que tenemos en esta situación. O sea, nos va a ayudar inclusive para poder estimar la hipótesis que nosotros tengamos en estimación. ¿Cuánto es que tiene esto de la hipótesis? ¿Cuánto es que se acerca para poder ver si se cumple o no se cumple una hipótesis? Eso es lo que nos va a ayudar en esta situación. Entonces, cuando nosotros hablamos de las propiedades de las áreas bajo la curva y las propiedades de distribución normal,
pues nos lleva a una conclusión bastante importante. Por ejemplo, la distancia que vamos a tener eh, arriba, en el caso de la media, en donde tenemos aquí en este punto, contiene una proporción idéntica a los casos que se tengan en la distancia del sigma por abajo de la media. Entonces ustedes van a poder observar, por ejemplo, en el caso de aquí, por ejemplo, voy a hacer otra vez la gráfica o vamos a copiarla, para poder señalar algunos aspectos que nos van a servir. Entonces, solo permítanme un momentito que la vamos a copiar para la otra hoja. Ahí estamos. Solo voy a borrar lo de en medio solo para que nos sirva para algunas cositas. Va. Solo voy a, como tengo borrador un poco grande, volver a construir esta parte. Y vamos a borrar aquí. Un poquito más amplio para borrar. Entonces, en lo que vamos teniendo aquí, les quiero comentar de que a este punto donde está el punto de la media, lo vamos a conocer como 0. Podemos tener, por ejemplo, punto que vamos a colocar aquí como, vamos a ver, como 1, como 2, como 3, por ejemplo, por aquí. Y a este le vamos a llamar, esto van a ser la parte negativa, y esto va a ser la parte positiva. Entonces, a estos puntos que ustedes están viendo acá, a estos puntos que nosotros tenemos aquí, y vamos a ver cómo poder representarlo de mejor manera. Solo que disculpen que se actualizó el programa y me está quedando de mejor manera. Bueno, y vamos a ver en este caso, pues vamos a observar, por ejemplo, el crecimiento aquí y el crecimiento aquí. Vamos a ver cómo me va quedando aquí. Disculpen que las curvas vayan quedando, o las rectas vayan quedando bastante, que se me muevan bastante, pero créanme que cuesta escribir a veces en la tabla cuando uno quiere poner algo. Pero, por ejemplo, aquí en esta parte, esto va a representar un 34.13%. Para que vayamos, solo voy a borrando esta parte que había puesto con 34.13% en este menos 1, y también esta distancia va mostrando un área, un porcentaje bajo la curva de este valor. Si nos vamos más para acá, esto va a representar un 13.59%, al igual que acá, 13.59%. Y aquí vamos a tener un 2.15 y un 2.15 también de este lado. Como les digo, esto nos va a ayudar a poder entender mejor cómo es que se va a ir catalogando toda esta situación. ¿Por qué? Porque si yo hago una sumatoria, por ejemplo, si yo les digo, hágame la sumatoria de esto, por favor, ¿cuánto nos queda? Nos va a quedar un 68.26%. Por ejemplo, si hago la sumatoria de este 2 hasta este 2, esto nos iría a dar o sea, sumando esto más lo que tenemos aquí, nos daría un 95.44%. Y si yo sumara lo que tengo de aquí en la 3 hasta aquí en la 3, o sea, todo esto hasta llegar hasta aquí, llegaríamos a tener un 99.74%. Entonces, todo esto nos va ayudando a ver el total del porcentaje que tenemos bajo la curva normal. Entonces, aquí vamos a utilizar algo que vamos a llamar como calificación Z. La calificación Z va a tener su ponderación de X menos el promedio dividido dentro de S. Entonces, esta es la desviación respecto a la media. Entonces, nosotros vamos a saber que si X, si este valor es más grande que la media,
entonces el resultado de Z es positivo. Positivo. Ahora, en el caso de que si X es menor que este, pues el dato que nosotros vamos a tener de Z es negativo. Y en el caso de que estos dos sean iguales, entonces el resultado va a ser que Z sea 0. Entonces, el valor de Z va a corresponder a un valor de X que mide la distancia que hay de la media y el valor X a esta distancia que se mide en las desviaciones estándar. Por ejemplo, le voy a colocar algunas situaciones que puedan surgir y aquí es donde nosotros vamos a utilizar algo que se vaya a llamar área de una distribución normal ordinaria, que lo vamos a colocar aquí, solamente lo vamos a bajar de internet para que así lo tengamos, que va a ser el área de una distribución ordinaria, normal ordinaria. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener, ¿cómo se llama? Algunas tablitas que nos van a ayudar bastante. Vamos a tomar esta. Yo quiero una que se mire grande, porque el problema es que si no se logra ver todo así de este tamaño, se va a ver en la parte de la gráfica. Vamos a ver acá. Si esta está más grande, sí, pero solo llega hasta 1.7. Si no, lo que vamos a tener que hacer es de que yo les mande nuevamente la fotografía de la tablita. Yo creo que eso vamos a tener que hacer porque sí queda muy pequeño. Entonces yo ahorita voy a mandarles una fotografía al chat. Así esa es la que vamos a utilizar ¿cómo se llama? En esto. Vamos a ver. Por favor me confirman cuando llegue para que así esté tranquilo. Vamos a ver en Skype. Bueno, ahorita lo estoy adjuntando al chat, por favor, y me avisan cuando ya llegue, por favor. Entonces, como les vuelvo a comentar, esta tablita nos va a servir para ver el porcentaje que nosotros vamos teniendo en cuanto a estas curvas que se van presentando. Entonces, por ejemplo, si la calificación, y esto me interesa bastante porque cuando nosotros tengamos, ya llegó, ¿verdad? Entonces voy a copiarlo. Ahí estamos. Vamos a copiarlo de aquí. Vamos a copiar todo. Lo más. Que tiene que salir todo la imagen que tenemos aquí porque aquí estos valores que tenemos nos van a servir hasta el 3.0, por ejemplo. Entonces, supongamos que nosotros tengamos esto. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande para que así se pueda visualizar. Y si no, pues ustedes lo tienen ahí a la mano. Por favor, me ayudan a visualizarlo. Pero, por ejemplo, si a mí me quedara que la calificación Z, por ejemplo, me dicen que yo tengo un promedio que es de 72. Vamos a ver, el promedio es de 72. Y tenemos que la desviación estándar es 10. Entonces, a mí me dirían, por ejemplo, que encuentre la distancia que hay entre el X, que sería 87. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar la calificación Z, pues va a ser este 87 menos el 72 dividido dentro de 10. Entonces, ustedes al hacer 87 menos 72, eso les va a quedar 15. Y al dividir 15 dentro de 10, esto les va a quedar 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este punto 5? Porque eso nos va a ayudar a poder encontrar las áreas
de las áreas que se van teniendo a través de esto. Entonces yo lo que hago es voy a buscar dónde está este 1. Aquí está 1.5 y como no tengo otro valor acá, entonces lo que puedo hacer, como me quedó 1.5 cabales, agreguémosle un 0. Entonces vamos a ver 1.5 y aquí está el 0. Entonces esto nos quedó del área que vamos a tener, que es 0.4332. Esa va a ser el valor que vamos a tener. El Z, les quiero comentar, el Z es este, miren, aquí está el Z. Y lo que estamos encontrando aquí es el área que nosotros tenemos bajo la curva. Entonces, en el caso de aquí nos quedó que el porcentaje, el valor que tenemos es que es 0. ¿Qué dijimos? 4332. 4332. Ese sería para este. Imaginémonos, en el caso de aquí, pues ya nos está dando el valor, los porcentajes determinados que corresponden a los valores de Z en este lado. Entonces, estos valores que estamos obteniendo aquí nos dan el área bajo la curva normal. Entonces, desde los valores de Z. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera un Z que fuera, vamos a ver, 1.63, supongamos. ¿Cómo encuentro eso en la tablita? Entonces me voy a la calificación donde está 1.6 y ahora me voy a buscar donde está el 0.03. Entonces esto está aquí, miren, que es 0.4484. Ese sería el valor que tendríamos del área, que sería 0. ¿Cuánto dijimos? 4484. Que eso es lo que el área que se está obteniendo con este valor. Entonces, dependiendo de los valores que vayamos teniendo, pues es así como nosotros vamos a poder determinar cómo se llama el área que se va teniendo bajo la curva. Miremos en este caso, tendríamos un promedio que es 18, una desviación estándar que es 4.5. Aquí nos van a decir otra situación. Aquí nos dicen que encontremos los datos que estén entre 18 y 22. Entonces, los datos que estén entre 18 y 22 y entre 14 y 18. Bueno, entonces miremos, aquí nos están pidiendo dos situaciones, dos calificaciones Z. ¿Por qué? Porque aquí tenemos entre los dos 18, pero uno nos quedó que este valor es más grande y el otro nos quedó que este valor es más pequeño. Entonces, para encontrar primero Z va a ser 22, que va a ser el valor, menos 18 dividido dentro de ese que es 4.5. Si ustedes hacen esto en su calculadora, ¿cuánto les da? A ver. ¿Cuánto nos da? 22 menos 18. Y de una vez voy a colocar el otro para que alguien más me ayude a hacer el valor. Que sería 14 menos 18 dividido 4.5. ¿Cuánto nos da los dos? El primero da 0.89. Y el otro tendría que ser lo mismo, pero con signo negativo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a observar aquí es, viendo la tablita, 0.80, vamos a buscar el 0.8. Después del 0.8, nos vamos a buscar el 9, 0.8, y el 9 está más o menos acá. Entonces es 0.3133. Y esto va a servir para ambos, porque la distancia que se va teniendo va a servir también para los positivos. Entonces el área es 0.31, ¿qué dije? 0.3133, que va a representar el área entre los dos. Entonces, miremos
algunos problemas ya específicamente que nos vayan ayudando un poquito más. Yo les voy a pedir en este caso que ustedes logren hacer el siguiente. Nos dicen que, por ejemplo, aquí dice, hay unas notas de estadística. Unas notas de estadística en donde el promedio fue de 72.20 y su desviación estándar es de 4.51. Ahora la pregunta aquí sería, ¿qué porcentaje tendría para los valores que estén que estén entre 72.20 y 77? Por favor, encontremos el porcentaje. Vamos con este. Y el inciso B nos dice que encontremos el porcentaje que esté entre 68 y 72.20. ¿Cómo vamos? ¿Alguien ya obtuvo el resultado de la calificación Z, por lo menos? Bueno, si no lo hacemos aquí entre todos. El inciso A sería que el promedio, entonces sería 77 menos, bueno, la calificación Z, vamos a poner, es igual a 77 menos 72.20 partido 4.51. Y en el otro caso, en el inciso B, va a ser 68 menos 72.20 dividido 4.51. ¿Cuánto nos da el primero y cuánto nos da el segundo, por favor? En la tablita, ¿alguien ya tiene el resultado? Ajá, 1.06. 0.06. Eso es el 0.3554. Ese sería el ajá, ese es el valor Z. No, el valor Z es 1.06. Este Ajá. sería el área. El área, sí, perdón. Muy bien. Ahora miremos el segundo. ¿Cuánto nos quedó el segundo? Ya 0.93. 0.93. ¿Y el área cuánto sería?
sería de 3238, 0.3238. Va, miren pues, ahora les voy a comentar, porque a mí me están pidiendo el porcentaje. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el porcentaje? Multiplicar esto por 100, ¿verdad? Entonces, multiplicando esto por 100, esto me quedaría 35.54% y aquí me quedaría 32.38%. Ahora, miremos, pues, ¿qué significa esto? Porque la idea es que nosotros podamos interpretar, no solamente quedarnos con resultados, sino interpretar lo que significa esto. Entonces, en el caso de lo primero, ya sabemos que la calificación Z es 1.6 y observamos que el porcentaje es de 35.54%. ¿Qué significa esto? Que de los 51 datos, son valores que están comprendidos entre 72.2 y 77. Esto es lo que señala esta situación, que de los 51 datos que se van teniendo aquí, que es de las personas, no coloqué aquí, pero son 51 personas, ¿cómo se llama? El 35.54% están comprendidos entre 72 y .20. ¿Cómo le haríamos nosotros para saber cuántas personas son estas? Pues simple. Como son 51 personas, multipliquémoslo por 0.3554. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da? 18. 18. Ah, bueno. Entonces, eso me va a dar la cantidad de personas que tuvieron estas notas. O sea que entre 72.20 y 77 hay 18 personas que representan el 35.54%. Lo mismo vamos a hacer para esto. Dice que de las 51 personas, dice que el 32.38% señala la cantidad de personas que estuvo entre 78 y 72.20. Entonces yo puedo multiplicar 51 por 0.3238, que nos da ¿cuánto? 16. 6.5 de 17. 17. Entonces, 17 personas estuvieron comprendidas entre 68 y 72 y 18 personas de las 51 estuvieron comprendidas entre 72.20 y 77 de los datos que obtuvieron. No sé si hay alguna duda, por favor pregunten. Si hay dudas, pregunten, por favor, con gusto. Porque, por ejemplo, aquí podría surgir otra duda o que podríamos poner otra situación más. ¿Qué pasaría si yo colocara un inciso C? Por ejemplo, colocáramos un inciso C que nos dijera qué porcentaje de los datos son mayores que el promedio, que 72, o sea, que 72.2%, 72.2 de la nota. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta situación? Bueno, vamos a ver cómo encontramos la cantidad de personas o el porcentaje de las personas que estuvieron arriba de 72.2. Entonces, para esto, nosotros tendríamos que regresar a la gráfica. Ya sabemos que el promedio está aquí, entonces nosotros tenemos que buscar esta cantidad de las personas que están acá. Eso significa que el 50% de personas están aquí. Entonces ahora del total de los datos. Entonces por consiguiente el 50% de los valores son mayores que 72. Entonces aquí podemos decir el 50% de los datos son mayores
que 72.2, porque ese es el promedio. O sea, ese es el promedio. El promedio está aquí, entonces, si ustedes suman esto, les da aproximadamente 50, que es el porcentaje que está dando, que son mayores que 72. No sé si está claro esto. Si no, pregunten, por favor. Bueno, me imagino que está claro. Ahora, si yo quisiera ver esto en tabla, y esto pues me señalaría el 50%, ¿verdad? Que es un 0.5. Entonces, ¿cuánto sería en el caso de 0.5 por 51? Esto me va a dar la cantidad de datos que son, ¿verdad? Este serían 26 datos o 26 notas, por ejemplo. Están arriba de 72.2. ¿Estamos claros ahí? Por favor, pregunten cualquier duda que tengan. Bueno, imaginémonos que nos dijeran, por ejemplo, en inciso C, qué porcentaje de los datos son mayores que 78. Bueno, entonces aquí lo que nosotros tendríamos que hacer es primero encontrar la calificación Z. Ya sabemos de que nos están diciendo que 78 sería el dato y el promedio habíamos dicho que era 72.2. Si dividimos esto entre 4.51, ¿cuánto nos da esto? Por favor, en su calculadora, si me ayudan. 1.28. 1.28, después del 8 no hay otro número. Hay un 6. Entonces lo aproximamos a 1.29. Si es debajo de 5, lo dejamos como 28. Y si es arriba de 5, un 51, un 50, ya lo aproximamos a 29. Bueno, entonces lo que hacemos es ir a encontrar entonces a la tabla y vamos a observar cuánto nos queda. Por favor, busquemos en la tabla 1.29 y me indican cuál es el resultado. 0.4015. Si lo multiplicamos por 100, porque nos está diciendo porcentaje, entonces va a ser 40.15% de los datos. Entonces, este porcentaje es el valor entre la media y 78. Entonces, como arriba de la media existen 50% de los datos, y como entre la media y 78 son 40, entonces la diferencia entre estos nos va a dar los datos que se tengan. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya sabemos de que arriba de el 50% está arriba de 72, entonces lo que vamos a hacer es restar 50% menos 40.15%. Y esto nos va a dar, ¿cuánto? 9.85. O sea que este 9.85 nos van a decir los datos que son más grandes que el 78. De 78 para arriba. Entonces, si yo multiplico el 51, vamos a convertirlo para poder saber el dato exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar este es 9.85, si lo dividimos dentro de 100 es 0.0985. Multiplicado por 51, ¿cuánto nos da? Cinco personas. Eso significa que 5 personas obtuvieron notas arriba de 78.
ahí ya estamos interpretando de una de los resultados para que ustedes puedan ir catalogando ya de una vez esto. Bueno, entonces, esto pues nos va a ayudar y vamos a hablar precisamente, quiero enseñarles, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de que yo diga la hipótesis. Estuvimos hablando de hipótesis la vez pasada. Entonces, si yo digo que la hipótesis tiene un porcentaje, pues yo puedo determinar si es cierta la hipótesis o no es cierta la hipótesis por esto mismo. Entonces, la hipótesis, digamos acá, en el examen, por ejemplo, de matemática, será aprobado por 90, que fuera nuestra nota. Entonces, esta va a ser mi hipótesis alternativa, por ejemplo, así. ¿Cuál sería mi hipótesis nula? En el examen de matemática. No será aprobado por 90 puntos. Entonces, supongamos que aquí nosotros tenemos ya nuestra investigación. En nuestra investigación nos van a dar algunos datos. Por ejemplo, aquí que tengamos que el promedio nos salió, por ejemplo, un 85. La desviación media nos quedó un 4. Vamos a ver. Un 4.67, supongamos. Entonces, ¿cómo hago para comprobar mi hipótesis? Entonces, primero, pues hagamos la calificación Z. La calificación Z, pues nos va a quedar que sería el dato, que es 90, menos 85 dividido 4.67. ¿Cuánto nos da esto, por favor, con su calculadora? Perdón. 1.07. O sea que en este caso nosotros podemos corroborar lo siguiente. Primero, la calificación que nos salió es 1.07. Pero miremos ahora cuánto sería el porcentaje. Por favor. 35.77. 35.77. Esa fue la situación que nos quedó. Entonces, miremos ahora, solo quiero enseñarles aquí cómo poder ver la prueba de hipótesis. Solo permítanme un momentito. Entonces, lo que vamos a observar acá es si van a haber unos resultados de rechazo y unos resultados de aprobación. Por ejemplo, en el caso de aquí, nosotros vamos a tener en nuestra campana, vamos a, por ejemplo, tener un dato que va a ser de rechazo y unos datos que va a ser de aprobación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay un instrumento que nos puede ayudar que es GeoGebra para ver esto de la campana. Y es ahí donde vamos a ver esta situación. Solo permitan que abra un poquito porque esto tarda un poquito en abrir. Así ustedes van viendo cómo se mira las probabilidades aquí. La prueba de la hipótesis.
Yo les comento, pues, que, por ejemplo, en el caso de investigaciones que se van teniendo, nuestras hipótesis pueden ser aprobadas o no aprobadas, dependiendo de los datos que nosotros tengamos. Por ejemplo, puede ser una hipótesis que, por ejemplo, los que están haciendo el estudio de ansiedad, que el porcentaje de las personas que sufren ansiedad es de un 80%. Entonces, si sale en un margen de rechazo, entonces nosotros decimos que es la hipótesis nula. Y si sale en un dato de aprobación, entonces nosotros decimos que es la hipótesis alternativa. Entonces, dependiendo de eso, es lo que nos va a salir. Entonces, miren, pues, por ejemplo, aquí tenemos en GeoGebra, vamos a abrir probabilidades, que abrí varias cosas aquí. Vamos a ver. Probabilidades. Vamos a ver. Creo que... Ahí está. Entonces, esto de probabilidades nos va a salir la distribución. Este valor que nosotros miramos acá es lo que vamos a tener como el promedio. Este es el dato que vamos a tener como la desviación estándar. Así es como se representa de otra manera el promedio. ¿Cuánto dijimos que era el promedio? El dato era 90. El promedio era 85. Vamos a ver, 85. Y tenemos la desviación, que fue, ¿cuánto dijimos? 4.67. 4.67. Entonces, los valores que están comprometidos, estos son los valores que vamos a tener aquí, miren. Por ejemplo, acá son estos valores, 90 y 85. Entonces, nosotros vamos a poner aquí 90 y... No, 85 sería primero y 90. Entonces, si ustedes observan, pues estas son las regiones que les estoy comentando que nos ayudan a saber si está aprobado o no aprobado. Porque en este caso, los datos que están señalándose aquí están entre estos valores que están aquí. O sea, está debajo de 90. No está arriba de 90. Por lo tanto, esta hipótesis quedaría como rechazada. ¿Qué significa esto? Que la hipótesis nula va a ser lo verdadero. En el examen de matemáticas no se tendrá la aprobación de 90 puntos. Que en este caso sería menor, ¿verdad? Sería menor, se tendría un valor que estaría entre este rango. No sé si queda claro esto, muchachos. Si hay dudas, por favor, con gusto pregunten. Voy a colocar esto siempre para que lo tengan ustedes. Ahora, vamos a trabajar lo siguiente. Esto sí va a ser una hojita de trabajo, por favor, que la vamos a subir el día de hoy. Vamos a hacer, utilizando un ejemplo que hemos estado trabajando, por ejemplo, los salarios por día que habíamos hablado la vez pasada. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que los salarios por día van a estar de 70 a 79, de 80 a 89, de 90 a 99, de 100 a 109, de 110 a 109, de 120, no, a 119 es el anterior, perdón, de 120 a 129, de 130 a 139. Y tenemos la frecuencia, que es 3, 11, 16, 17, 5, vamos a ver, 3, 11, 16, 17. Empezó una línea arriba. Ah, gracias.
Gracias, gracias, Sofía. Va. Entonces, ¿perdón? No, es que me confundió. Ah, bueno, es que son iguales ustedes de todos modos. Son hermanas, son gemelas. Bueno, miremos entonces, si ustedes, quiero que me encuentren el promedio, la desviación, la varianza, la desviación típica, y de esto, vamos a encontrar la calificación Z que se va obteniendo. En este caso vamos a utilizar la marca de clase menos el promedio dividido S. Entonces, vamos a utilizar como el dato aquí que vamos a utilizar la marca de clase. Entonces hay que sacar marca de clase para encontrar. Y aquí vamos a tener una columna donde vamos a ir poniendo la calificación Z y el área, a la par el área. Entonces vamos a trabajar esas partes obteniendo esos resultados. Y si hay dudas, por favor pregunten.